Hola, buenos días a todos los que están presentes. Me presento, yo soy la doctora Mariana Huitrón Hernández, soy oncóloga pediatra del fin de semana. Hoy vamos a ver una presentación, va a ser rápida, de hora dorada. Esto es súper importante porque de eso depende mucho la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes oncológicos. ¿Ok? Vamos a empezar un poco nada más para que entren en el contexto de qué es lo que estamos haciendo en hora dorada. La hora dorada se hace en convenio con San Jude en un protocolo, bueno, en una alianza que la llamamos MASC, México en alianza con San Jude. Empezamos en el 2018 con 25 hospitales y más de 125 profesionales de la salud en varios estados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducir la morbilidad y la mortalidad asociada al tratamiento en niños con cáncer en México. Bueno, en 2018 eran pocos estados, solamente, como habíamos visto, 25 hospitales, y ya para actualmente ya son 88 centros en todo México. No solamente de Secretaría de Salud, sino también de IMSS, ISSSTE, incluso hasta 5 centros privados. ¿Por qué es importante? El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños, ¿ok? Entre de 1 a 19 años. De esta mortalidad, 12% es prevenible. ¿Por qué? Porque puede ser asociada a infecciones, a limitación al acceso a los servicios de la salud, abandono del tratamiento y obviamente también puede ser por toxicidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la hora dorada? La hora dorada es un proyecto de mejora de calidad en la atención del paciente hemato-oncológico pediátrico que cursa con un cuadro de fiebre y neutropenia. Ahorita vamos a ver las definiciones de fiebre y de neutropenia. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Es la reducción de la morbilidad y de la mortalidad asociada a las complicaciones por fiebre y neutropenia, obviamente asociadas a pacientes en tratamiento oncológico. Y obviamente que estas a su vez tengan repercusiones en el proceso del tratamiento, sobre todo porque cada cuadro de fiebre y neutropenia nos retrasa el tratamiento oncológico y eso es riesgo de recaídas y de que el tratamiento no funcione. ¿Cuál es el proceso que tenemos? Primero, el paciente tiene que llegar a urgencias. Esto es lo que más queremos que se quede claro, que el paciente tiene que llegar a urgencias. Por nuestra parte, hay que dar mucha orientación a los papás. De hecho, hoy justamente una pacientita llega, oiga doctora, tuvo 37.8 de temperatura en la noche, no la traje, vengo hoy, estoy en sala de espera para la consulta, tiene 38.1 de temperatura, no quiero ir a urgencias porque no me la, ayer vine y no me la atendieron a tiempo, pásela usted, no me la puede ver usted para que usted la ingrese. No, el algoritmo, como debemos hacerlo, debe ser en urgencias. Justamente ahorita, por eso, una disculpa que empezamos un poquito tarde, porque precisamente fue por eso, para llevar a la paciente. Entonces, primero tiene que ser en triage, después toma de laboratorios, una biometría hemática. Ay, ¿le puede poner la que sigue? No me da, por favor. Ahí está. Después, durante la toma de la muestra, se puede ir canalizando al paciente, se lleva a los laboratorios, o bueno, la muestra de sangre al laboratorio, nos dan un preliminar, de ahí obviamente mientras se va explorando el paciente, se está viendo una historia clínica, ver qué es lo que tiene el paciente, el foco, se da la indicación de qué antibiótico es el ideal y continuamos con la atención. Ahorita vamos a ver exactamente el algoritmo, ¿ok? De lo que vamos a hacer o qué es lo que necesitamos hacer paso por paso. ¿Cuál es la importancia de esto? Por cada hora que pasa de ese paciente desde que inicia la fiebre, sin que se aplique el antibiótico, la mortalidad aumenta hasta un 20 o un 30% en total. En promedio de 6 a 7% por cada hora que pasa, sin ponerle el antibiótico. Eso es lo importante de la hora dorada. Bueno, esto rápidamente antes de pasar a lo siguiente, nada más para darles como los resultados que hemos tenido desde que iniciamos con esta colaborativa. Se han puesto 145 casos, bueno, ahorita son un poco más, 130 recibieron su antibiótico terapia en menos de 60 minutos
Y antes de iniciar el proyecto, el tiempo estimado era hasta de 21 horas, desde que inicia la fiebre hasta que se le administran los antibióticos. Actualmente es de 5 horas, más o menos 2 horas, más o menos. Obviamente depende mucho de los pacientes, viven muy lejos, entonces por eso, desde que inicia la fiebre hasta que llegan aquí al hospital y se le administra, es por eso que a veces el tiempo se alarga un poquito más. Esto es una gráfica para que veamos cómo al inicio, estos fueron antes de, desde el 2016, los pacientes cómo llegaban hasta 21 horas, y ya después del inicio de, del proyecto empezamos a bajar. Obviamente tenemos 3 pacientes con picos. La mortalidad que hemos tenido de 2019 a 2020, nos falta ahorita hacer el resto, ya lo tenemos, pero falta ahorita hacerlo oficial. Registradas 66 defunciones, de las cuales 3 pertenecen a fiebre y neutropenia, 2 cuentas con hemocultivo positivo para Pseudomonas y una de ellas para E. coli, era positivo, por cierto. Bueno, esto es la segunda colaborativa de diciembre hasta agosto del 2022. El tiempo de promedio, esto es el tiempo de promedio mensual que tenemos de atención. En noviembre y diciembre se aumentó un poquito más, sobre todo porque los pacientes no llegan a tiempo. Esto es el certificado de que estamos participando. ¿Qué es lo importante ahorita que sepamos? El flujograma que vamos a seguir. ¿Cómo vamos a hacerlo? En urgencias. ¿Qué va a ser urgencias? Nos va a apoyar para recibir a los pacientes en el ingreso. Obviamente en pacientes pues ya tratados, o que ya lleguen con fiebre, que sepan que son pacientes oncológicos. ¿Cómo vamos a saber que son pacientes oncológicos? Porque en su carnet normalmente traen este carnet, donde le ponemos al papá que es hora dorada, que si tienen una fiebre más de 38 grados, tienen que venir inmediatamente al hospital, que lleguen al servicio de urgencias, y esto es, digamos, el algoritmo a grandes rasgos, pero eso es para que el papá sepa. Y para que ustedes sepan que son oncológicos, con su carnet, ya vienen con ese carnet, bueno, con esa hojita aparte en su carnet. ¿Ok? Y tenemos que tener especial atención en el turno de la noche y en el fin de semana, que es cuando más se nos atrasan. Sobre todo, primero los papás, pues no, a veces no les gusta llegar en la noche, en fin de semana dicen, no, mejor me espero que mi oncólogo entre semana esté, pero pues hay que captarlos. Entonces hay que no solamente educar a nuestros papás, a los pacientes, sino también nosotros estar conscientes de que cada niño que llegue oncológico tal vez no sea uno, de los 10 que lleguen, tal vez 8, 7 o 5 sean realmente urgencias, pero siempre que llegue paciente oncológico a urgencias, por favor, que sea, si no, obviamente no va a ser antes de un chocado o algo así, pero tenerlo como una prioridad, por favor, sobre todo pacientes con tratamiento oncológico. El laboratorio, ¿qué es lo que nos va a apoyar? Obviamente, a dar prioridad a estos pacientes. La verdad es que eso sí nos han ayudado mucho. El preliminar lo tenemos en 5 minutos. Y pues el apoyo en el proceso de esta biometría preliminar. Y pues ustedes como residentes, ¿qué es lo que nos van a apoyar o qué necesitamos que nos ayuden? Avisar, bueno, de preferencia avisar al oncólogo tratante de que su paciente llegó para estar en contacto. Muchas veces estos pacientes ya nos avisan a nosotros y nosotros les decimos a ustedes, oiga, va a llegar tal y tal paciente, ya va en camino. Pero en cuanto llegue, por favor, cuando nos avisen. Darles prioridad, tomar la biometría hemática y hemocultivo, y el llenado de la ficha de hora dorada. Obviamente no es prioridad del llenado, primero el paciente y ya después todo lo demás. Este es un tríptico que también le damos a los papás para que estén conscientes o para que sepan qué es lo que hay que hacer. Este es el flujograma que tenemos en urgencias. En todos los consultorios hay un flujograma, en urgencias también hay uno. Entonces, este es el flujograma que vamos a seguir y que es el que queremos que si no sabemos si existe, ahorita se los damos a conocer para que lo sigamos. ¿Ok? ¿Qué es fiebre? Nosotros consideramos fiebre arriba de 38, en teoría debe ser arriba de 38.3 grados, pero en paciente oncológico es arriba de 38 grados centígrados o incluso 37.8 grados centígrados en 2 tomas seguidas. Entonces, porque muchas veces como están con unos neutros de 0, no nos van a hacer fiebre de 38 como tal. Entonces, si tenemos ya febrícula, ya lo consideramos como fiebre en pacientes con neutropenia severa.
Una cuenta de neutrófilos menor a 500 o menor de 1000 cuando predecimos o sospechamos que pueden bajar posteriormente. ¿Qué es esto? Pacientes que acaban de recibir una quimioterapia mielotóxica y que llegan con neutros de 1000, pero que lo recibió hace 4 o 5 días, en cuanto llegue a su periodo nadir, va a bajar, entonces ya va a ser menos de 500. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, porque luego muchas veces que no tiene, que los neutros están normales, pero tienen neutros de 1000 y acaba de recibir quimio, ahí también lo consideramos como neutropenia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente que llega el paciente, pasarlo, ni siquiera a veces tenerlo en el consultorio esperando, no tiene fiebre, tiene paciente oncológico con fiebre, lo pasamos directamente zona amarilla y que tienen de urgencias y le tomamos una biometría hemática. Enfermería, por ejemplo, ahorita nos dijo, sí, lo pasamos a la cama, inmediatamente ya tenía todo preparado para canalizarlo y en ese momento que lo canalizan toma la biometría. La verdad que enfermería a veces nos ayuda, si no tiene mucho trabajo, nos ayudan bastante. Hay veces que pues, no se puede y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la biometría. Eso es lo más importante. Primero tomar la biometría para procesarla. Si no se puede tener la biometría por alguna razón en 15 minutos, en 20 minutos, que nos dieron más tiempo, bueno, pasamos el antibiótico. Antes de que, aunque no tengamos la biometría, pasamos el antibiótico para no retrasarnos más en el tratamiento, por favor. Entonces, ¿qué otros resultados o qué otros estudios vamos a pedir en la medida de lo posible? Hay veces que en las noches no es posible pedir un PCR o pedir todo, o no nos da la muestra completa porque el paciente está multifusionado, aparte con fiebre, deshidratado, y con trabajo se pudo tomar una biometría en un tubo chiquito de neonato. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, una PCR, pruebas de función hepática, obviamente todo en base también a la clínica. Eh, electrolitos séricos, tiempos de coagulación, si es posible, si viene sangrando, si no, les digo, solamente con una biometría a veces es suficiente. ¿Ok? Y el hemocultivo, eso sí, hemocultivo central y 2 periféricos para corroborar que haya crecimiento o no. Y la biometría, estos serían los más indispensables. Ahora, en base a el cuadro clínico del paciente, vamos a ver si necesitan algo más. Normalmente, si viene un paciente con alguna tos, rinorrea o algo, una teletórax, ¿ok? Si viene con dolor abdominal, aunque lo ideal sería un ultrasonido, pero si no tenemos ultrasonido, por ejemplo, en la noche y en fin de semana, pues no tenemos ultrasonido. Entonces, aunque sea una radiografía apilateral de abdomen. Ajá. Sintomatología urinaria, examen general de orina y urocultivo también, por favor. Esos serían digamos que los laboratorios básicos que debemos de tomar. Ya después de tener estos resultados, ahora sí los clasificamos por riesgo, de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Cuándo decimos que es de bajo riesgo? Cuando son pacientes, aquí en un mundo ideal sería que tuvieran una PCR negativa, procalcitonina negativa, pero pues no lo vamos a tener. Entonces, pacientes que tienen tolerancia a la vía oral, ausencia de comorbilidades o una quimioterapia no intensa, por ejemplo, pacientes que están en mantenimiento semana 100, 101, algo así, es una quimioterapia muy bajita, entonces esos podríamos considerarlos de bajo riesgo. Ajá, y mayores de un año también está dentro del rango de bajo riesgo. ¿Cuál es el manejo que vamos a tener? Obviamente siempre viendo el cuadro clínico y nuestra orientación diagnóstica. Si son pacientes que tienen tolerancia a la vía oral o, por ejemplo, manejo hospitalario, ¿qué pacientes vamos a tener con manejo hospitalario? Pacientes que viven muy lejos. Muchas veces llegan desde 6 horas caminando, ya son las 3 de la mañana, muchas veces no se pueden ir ni siquiera al albergue. Entonces, esos pacientes, ingréselos, déjenlos y al día siguiente que lleguemos cualquiera de nosotros lo podemos dar de alta. Pacientes que no toleren la vía oral, madres sin apoyo, digamos, sin apoyo social, cuidadora analfabeta, de esos tenemos también mucho, o una familia disfuncional. Esos pacientes se pueden manejar hospitalizados. ¿Y qué tratamiento vamos a dar? Ceftriaxona. Normalmente damos ceftriaxona micacina
para tener una cobertura de amplio espectro. Las dosis vienen ahí, en el flujograma vienen ahí. Si no tiene su taquetomo, su vademecum, su, ¿qué otro utilizan? El Harriet, utilizamos el Harriet, o su celular no tiene pila y no pueden ver su pediadosis, ahí vienen las dosis. Incluso, por ejemplo, enfermería también podría ver eso. No hay ningún residente o están todos ocupados, paciente en paro, podemos hacer uso de esto y nada más hacer el cálculo y pasarle la primera dosis en los primeros 60 minutos. Ok, CFT amica, aquí nos faltó ponerle amica, y en caso de que sean pacientes ambulatorios, cualquiera de estos esquemas. Cefixima, ciprofloxacino, perdón, cefuroxina y amoxicilina con ácido clavulánico. Lo que más utilizamos nosotros, la verdad, bueno, depende mucho obviamente del paciente, pero puede ser entre amoxiclav o cefuro, o cefixima, perdón, o cefixima, son los que más utilizamos. Los demás se pueden utilizar en caso de que no haya, por ejemplo, cefixima, no hay en el hospital y casi siempre se los dan en casa de la amistad, pero pues de lunes a viernes, en la mañanita y en la tarde y en la noche y en el fin de semana no va a haber. Entonces, pues nos vamos con cualquiera de los otros tres esquemas. Ahora, paciente de alto riesgo, ¿cuáles son esos pacientes de alto riesgo que sí vamos a hospitalizar y que sí le vamos a dar tratamiento 100% hospitalario? Pacientes con PCR positiva, les repito, no tenemos en el hospital inmediatamente PCR, no nos vamos a esperar 2, 3 horas a que salgan, porque sí, no, sí se hace, pero no nos los dan preliminar en 15 minutos, ¿ok? Entonces, pacientes con PCR positiva, una neutropenia prolongada que tengan más de 7 días, de 5 a 7 días, ya con una neutropenia continua, antecedente de sepsis o neutropenia y fiebre reciente, que ya hayan presentado los pacientes que ya han presentado fiebre y neutropenia, normalmente vuelven a presentarlos. Una mucositis grado 3 o 4, pacientes ya en estado de choque, hipotensión, taquicardia, ¿qué más? Bueno, edad menor de 1 año, pacientes con leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, sobre todo en inducción a la remisión. Así vean un paciente que o sea, que no se vea tan mal, que sus neutros están ahí en 1000, la fiebre está ahí en 38 una sola vez, cuando llegó ya no tuvo fiebre, pero está en inducción a la remisión, ingréselo. La mayor mortalidad de pacientes es en inducción a la remisión por infecciones. Entonces, ante cualquier duda, en inducción a la remisión, ingréselo. Ya mejor llegamos nosotros y decimos, ay, no tiene nada, lo damos de alta, o saben que sí. Esos pacientes se ponen súper mal, súper feos, aunque hayan llegado estables, entre comillas. ¿Ok? Pacientes en inducción a la remisión o en consolidación también. La verdad es que nuestra consolidación no es tan fuerte, es con metotrexates, pero hay mucho porcentaje que les da mucositis. ¿Ok? Entonces, pacientes en consolidación también, o pacientes con linfomas, que también son los pacientes que debemos ingresar, o pacientes que hayan tenido una quimioterapia intensa. ¿Okay? Aquí lo tenemos, si se dan cuenta, son puros cánceres de la sangre, puros cánceres hematológicos. Pero ¿qué pacientes son los que a veces llegan súper feos, aparte de los de la leucemia, los que han recibido AIS? Difusomina, carboplatino, etopósido, se lo damos a muchos. Esta quimioterapia es súper agresiva, entonces pacientes que lleguen, que sepan que hayan recibido AIS, también. Y están en periodo NADIR, también los ingresamos, por favor. El periodo NADIR, que sería de 7 a 10 días. Entonces, aquí viene este siguiente punto. Intervalo entre el último ciclo de quimioterapia e inicio de la fiebre menor a 7 días, porque va a llegar el NADIR, que es de 7 a 10 días, posterior al inicio. Acuérdense que es al inicio de la quimioterapia, no al final. Porque muchos papás deciden, pero acaba de salir la última fue el miércoles, todavía no está NADIR. No. Si la quimio dura 5 días, es del día 1 de que empezamos a contar. Signos clínicos de sepsis o compromiso respiratorio, renal o gastrointestinal, los ingresamos. ¿Okay? Aquí se divide en dos, pacientes con choque séptico y pacientes sin choque séptico. Ya cuando llegan hipotensos, que requirieron líquidos, o incluso que llegaron a aminas, que están taquicárdicos, a veces acuérdense que nuestros pacientes no siempre hacen hipotensión porque se compensan muy bien. Entonces, cuando ya está un paciente con taquicardia que no se quita, que ya le pasaste una carguita, que incluso ellos se ven sépticos, o sea, de verdad se ven hasta verdes, grises.
a veces de lo séptico, y ellos están estables, entre comillas. Cuando tengan datos de choque séptico, iniciamos meropenem, vancomicina inmediatamente. Las dosis están ahí puestas, 20 miligramos kilodosis cada 8 horas y vancomicina 15 miligramos kilodosis cada 6 horas. ¿Ok? Entonces, estas siempre iniciamos con choque séptico, mero banco. En estos casos, infecto nos diría que no, pero en estos casos sería mejor desescalar. Ya le pusimos mero banco, nos dimos cuenta que no estaba chocado, era solamente alguna otra cosa, entonces mejor desescalamos y no nos dejamos tanto tiempo con meropenem en vancomicina. Ya si son datos sin choque séptico, hay varios esquemas. Si son pacientes con foco abdominal, lo ideal sería piperacilina tazobactam. Desafortunadamente a veces no tenemos este medicamento siempre disponible, entonces si tenemos piperatazo, pues adelante. Y si no tenemos piperatazo, triple esquema, cefepime, amicacina, metronidazol, si es foco abdominal para cubrir positivos, negativos y anaerobios. Si es cualquier otro foco respiratorio, bueno, obviamente dependiendo de cada uno, ¿no? Pero cefepime, amicacina es de lo que más disponible tenemos y de lo que podemos echar mano, cefepime, amicacina, o incluso si no hay, pues nos vamos a otro esquema, ceftazidima, amicacina. No lo usamos tanto por ceftazidima, es especial para pseudomonas, pero no lo usábamos tanto porque teníamos mucha resistencia a ceftazidima. Por eso en el hospital usamos más cefepime, amicacina. Si se van a algún otro, seguramente les van a decir ceftazidima amica, pero aquí es por eso que no lo utilizábamos de primera instancia. Entonces, por eso cefepime amicacina. ¿Qué otra cosa iba a decir aquí? Y tenemos otros focos, por ejemplo, que tenemos el foco es a nivel de piel. Bueno, nos vamos ¿qué le iniciarían? Clinda, ¿ok? Entonces le adicionaríamos aparte Clinda. Siempre, siempre en base al foco que tengamos. Las dosis, les digo, no tienen que buscar en sus libros, en sus celulares. Aquí tenemos las dosis, si no se acuerdan, ahí están las dosis. Tenemos indicaciones específicas de vancomicina, no solamente es con choque séptico, sino tenemos indicaciones específicas de la vanco, sobre todo es infección asociada a catéter. Me encantaría que todos nuestros niños tuvieran catéter abierto, no todos pueden tenerlo, pero los pacientes que tienen acceso a nivel central la infección puede ser, o que sospechamos que sea de ese nivel, y utilizamos vancomicina. Infección de piel y tejidos blandos que estén con choque séptico, los utilizamos. Una neumonía complicada, nos vamos con vancomicina. Inestabilidad hemodinámica, bueno, todos estos son pues, datos, pacientes que ya están en choque, ¿no? Mucositis grado 3 o 4, también iniciamos vancomicina, o infecciones ya específicas, un estafilococo aureus, que sean resistentes, o virinas, pero ya que tengamos específicos, pero cuando ya tenemos el aislamiento, pues ya nos dan casi siempre el antibiograma y ahí podemos ver si es sensible o resistente a vancomicina. ¿Qué otra cosa? ¿Dudas, preguntas en cuanto a esto? Lo que me gustaría que se quedaran es siempre, o sea, paciente con fiebre y oncológico que acude a urgencias, pasarlo inmediatamente. No dejarlo en consultorio, sino pasarlo inmediatamente, tomarle una muestra. Muchas veces nuestros pacientes ya hasta llegan con la biometría que le tomamos el día anterior. No nos quedemos solamente con eso, sino tomarle una muestra, aprovechar para dejar canalizado y, si se puede, obviamente, y en cuanto tengamos el preliminar de la biometría, iniciar el antibiótico. Por favor, nada más eso. O sea, que paciente que llegue a urgencias, fiebre, oncológico, pasarlo. Y pues ya lo demás, es seguir el algoritmo. Otra cosa, no todo en urgencias oncológicas es fiebre, o no todo lo que hay que pasar rápido es fiebre. Por ejemplo, pacientes pueden llegar neutropenia sin fiebre, lo que les decía, pacientes ya con neutrófilos muy bajos no van a llegar a hacer fiebre 37.8, ya paciente con tratamiento previo, oncológico 37.8, también, considéralo como neutropenia y fiebre. Anemias severas, trombocitopenia severa, síndrome de lisis tumoral, son de las cosas que hay que también ver. Por ejemplo, muchos papás llegan diciendo, no veo bien a mi niño, está muy pálido, no quiere comer, no quiere dormir, no me está o solamente quiere dormir, perdón, no quiere caminar, no quiere jugar. Hay que hacerle caso a los papás. Ahorita, por ejemplo, hay un paciente ahí en piso que
vino a urgencias, no le tomaron laboratorios y tenía unas plaquetas de 4,000. Entonces, también la mamá llegó hasta el día después, dijo, ya no vuelvo, me regreso hasta el lunes, bueno, eso es otra cosa, pero siempre pacientes que tengamos antecedentes de quimios y que los papás nos digan que los ven mal, mejor tomarles unos laboratorios de más a que tengamos un niño de menos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No sé si en línea tenemos alguna pregunta. ¿No? Digo, es una plática rápida. Eh, cualquier duda, estamos cualquier oncólogo para despejar esas dudas. Es algo complicado, sí, porque pues llegan muchos, tenemos muchos pacientes oncológicos, entonces llegan un chorro y urgencias no solamente es para oncología, lo entendemos, pero estos pacientes de verdad, mientras más rápido lo tratemos, el tiempo de hospitalización también se reduce, o el riesgo también de que lleguen a terapia intensiva o que tengamos necesidad de niños también disminuye mucho si hacemos las cosas así en tiempo informe, en los primeros 60 minutos. Y, por ejemplo, nosotros podemos decir, el paciente se fue con menos tiempo de hospitalización, o incluso lo vimos, estuvo bien y se fue a los 3 días, ¿no? O se fue al día siguiente. Y administrativamente es mucho menos gasto. Los papás también se cansan menos, el niño se estresa menos porque cada vez que viene a urgencias, si se le ve y se le atiende y se va rápido a casa, pues ya tiene menos miedo de venir a urgencias, por eso luego llegan súper tarde y se tardan 7, 10 días, un mes a veces en hospitalización. Okay. Estos pacientes deben atenderse en segundo nivel. Lo ideal sería, por ejemplo, pues, si está el paciente oncológico tratado aquí, pues que se viniera para acá, pero muchas veces está muy lejos. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que lo pudieran ver en cualquier nivel, pero primer nivel pues solamente tenemos, no tienen ni laboratorio. Entonces, lo ideal sería segundo nivel, que lo vieran ahí y en caso de que ya esté estabilizado, nos lo mandaran. Eso sería lo súper ideal que se pudiera hacer para poder ejercer una buena red de apoyo y que el paciente no tenga que venir hasta acá porque muchas veces están a 6 a 8 horas de camino y en lo que lleguen se complican más. Entonces, lo ideal sería eso a segundo nivel y referirlos en cuanto esté más estable. Bueno, pues muchas gracias. Difundan la información.